Ahora la Facultad de Ciencias tiene un nuevo amigo y este nuevo amigo es un músico que aceptó tocar una suite de Bach para terminar este evento. ¿Dónde anda Vladimir? Ah, gracias. Gracias. ¿Te vas? ¿Quieres ir a comer? El maestro Vladimir Sagaido es uno de los músicos más brillantes de su generación y un gran promotor cultural en nuestro país. Es egresado de la licenciatura por el Conservatorio de San Petersburgo y maestría por la Universidad Estatal de Artes y Diseño y Tecnologías de Moscú, así como ganador de concursos y premios internacionales. Ha sido miembro del Consejo Académico de la Escuela Superior de Música de Limba, de la Filarmónica de la UNAM y la Organización Solistas de México, así como profesor de la Facultad de Música. Desde hace años desempeña una importante labor educativa en la Escuela Superior de Música como profesor y coordinador de academia. Es director artístico de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Iztapaluca, director asistente de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes y asistente musical de la Compañía Nacional de Ópera. Recientemente es profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Benemérita Autónoma de Oaxaca y director invitado de la Orquesta Juvenil Eduardo Mata de la UNAM. Es también director artístico de la Orquesta Sinfónica Metropolitana. Aquí nos va a tocar el cello, pero en realidad también es un pianista y en 2002 ganó el gran premio y primer lugar del concurso internacional de piano y acompañamiento en la Federación Rusa y desarrolla sus actividades de pianista acompañante en la Escuela Superior de Bellas Artes. Encabeza el colectivo Barroco con Tiempo, una orquesta de cámara formada por los mejores músicos jóvenes de la Ciudad de México, presentando una temporada de conciertos en el Alcázar del Castillo de Chapultepec. Bueno, yo creo que es mejor que deje de hablar. Muchas gracias, Vladimir, por haber aceptado venir el día de hoy y espero que disfruten el concierto.
Milán, en Italia, donde pues, ya se imaginan, en estos siglos pues, la ciencia pues, era, en esos tiempos era lo más progresista, y sobre todo no solamente el siglo XVIII, sino anteriormente también. Y pues les digo que el don que tenemos a las personas, a los científicos, que nos puede explicar cómo funcionan las cosas. Porque las personas que estamos construyendo estos instrumentos, yo creo que hasta ahorita, si pregunto a un laudero, a un que hace taller, que repara los instrumentos y que trata de construir uno, no les va a poder responder cómo funciona. Dice, bueno, aquí las bóvedas, bueno, aquí voy a mover un poquito, pero es de madera nada más. ¿Sí? Pero tiene un sonido maravilloso y realmente tocándolo y interpretando la mejor música llega a corazones de todos. ¿Así me escuchan? Sí. Bueno, está bien, sí. ¿Y qué les quiero decir? Aparte de que está bonito, el instrumento y la música también. También como que es ejemplo de vida. Cuando yo encuentro un laudero, le pregunto, oye, ¿cómo? ¿Cómo logras que suena y cómo logras que no suena nada? Dice, bueno, algunos ya ahorita están, no está en public domain, pero sí puedes encontrar bosquejos de los grandes constructores de instrumentos como Stradivari, Amati, Guarneri. Pero simplemente lo que no puedes hacer es meterte dentro de esos instrumentos, porque si te metes uno adentro, pues tienes que abrir, destrozar la caja de un instrumento que vale hasta un millón, 3 millones de dólares, porque así son de valiosos. Entonces empiezan a hacer, digamos, un análisis visual, ¿no? Van a estar palpitando por el instrumento a ver dónde suena, dónde no suena, ¿me explico? Entonces yo escuchando un poquito de la conferencia digo, bueno, pues habrá que investigar una gran parte que es la ciencia y también la música, sino no solamente la construcción de instrumento, que también es una ciencia, de nuestros términos tan pues muy musicales, muy pequeños, pero también es interesante explicar de cómo la música influye sobre nosotros. No solamente, ay, qué bonito, ¿no? Sino por qué la música nos provoca hacer a veces unas cosas que antes no sabíamos que estamos capaces de hacerlo, ¿sí? La música como el proveedor de las ideas, música como creadora de pues, grandes desastres humanos, que sabemos mucho de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y la música como el emisor y el de la paz, cuando realmente todo el mundo pues, se acopla con la música. Y yo me imagino que eso de las ciencias, bueno, yo la llamo ciencias, perdón, soy músico. Para mí es una ciencia porque lo sigo descubriendo. Sí, ya me mencionaron aquí demasiado, creo que de mi biografía, pero los músicos nunca dejamos de, no solamente de estudiar, que es práctica diaria, ¿no? Sino también nunca dejamos ser, digamos, humildes y decir, pues la verdad, lo estoy descubriendo. Y ojalá si llego a vivir muchos años, yo creo que tampoco llegaré a decir si lo descubrí completamente. Y a continuación voy a seguir con la suite de Bach, con los siguientes movimientos, que es una de las obras maestras de este compositor. Y obviamente, pues si hablamos de la música, pues yo creo que entre los primeros nombres está Bach, Mozart, Beethoven, ¿no? Y yo creo que les puede gustar, ¿sí? Alguno sale aquí contagiado con algunas ideas, alguien no, pero yo puedo presumir que un alumno mío que ahorita no está en México, que terminó el cello, fue aceptado a MIT a hacer su carrera adelante. Y dice, maestro, la música es lo que me ayuda a hacer lo que yo siempre he querido hacer, que son las ciencias. Creo que se dedica a algo en nanotecnología, ¿sí? Entonces espero que también este mensaje que les voy a tratar de pues, plasmar en esta música sea muy personal y muy a corazón para cada uno de ustedes. Muchas gracias.
A la música, y obviamente ustedes entienden cómo funciona esto, pero también para que conozcan un instrumento, pues les invito a acercarse un poquito. Yo nada más, antes de tocar el último movimiento de la suite, quiero nada más demostrar cómo funciona y qué sonidos aparte puede sacar el violonchelo, que realmente no necesitan un intérprete, sino el cello te proporciona una escala de sonidos. Permiso.
Me gustaría también darles una tarea pequeña. Después investigar cómo funciona, aparte de que las bóvedas vibran y que la tercera ley de Newton. Todo, como ustedes se imaginan, si necesitamos una acústica para el instrumento o si no, no lo necesitamos. ¿Cómo logramos? Y cómo a veces escuchamos algunos instrumentos que sí suenan bien, los escuchamos, pero pasa algo que no crean una propia acústica y pues dicen, ay no, pues la acústica está muy fea. La sala está muy chiquita, hay mucha gente y está muy seco. Ahorita voy a mostrar un ejemplo cuando la acústica se puede crear por mismo intérprete. Y esto nosotros en términos musicales lo llamamos afinación. Y pues también dentro del campo musical tenemos muchas discusiones. Ah, mira, yo creo que esa nota tiene que estar un poquito más arriba. No, yo creo que un poquito más abajo. Bueno, si tú estás desafinado, discúlpeme, afínete mejor, ¿no? Entonces, el término, por ejemplo, para lograr este sonido bello que tanto nos gusta, tenemos que tener una afinación, yo le llamo afinación perfecta. Perfecta es en cuestión cuando tú, poniendo el dedo sobre el diapasón, atinas la nota con tal profundidad de que te está rebotando con un sonido extra. Ahora te les muestro. Bueno, esas son las tareas para ustedes y también para todos nosotros que queremos acercarnos a la música. Y yo sé que están muy cansados después de la conferencia tan abundante de la información. Voy a interpretar el último movimiento de la suite y con esto me voy a despedir otra vez con ustedes y voy a felicitarlos otra vez por sus 80 aniversario de la facultad. Gracias. Vladimir, no huyas, por favor, porque vamos a abrir el micrófono, porque no solo fue una increíble interpretación, sino que nos diste una bella explicación y creo que somos demasiado curiosos, lo lamento. Entonces va a haber preguntas por ahí y vamos a abrir el micrófono por si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Vladimir. Ya tenemos aquí a alguien. ¿Nos puede ayudar alguien con el...? ¿Aquí adelante? ¿No? Sí. Qué miedo. Adelante. Bueno, estás en la Facultad de Ciencias, no hay por qué tener miedo. No. Bueno, no, primera vez lo voy a experimentar este instrumento, a ver cómo funciona. Una pregunta.
existen los mitos de los instrumentos antiguos, que el barniz de aquella época dejó de existir, se perdieron las recetas, se murieron las personas, y los barnices que se utilizan hoy en día no tienen la calidad de aquellos que se usaron en aquellos instrumentos. ¿Cuán cierto es eso? ¿Y cuán cierto es que el barniz es un elemento esencial para la calidad del instrumento? Bueno, excelente pregunta. Lo del barniz. Yo no creo que ahorita podemos decir que los barnices no son de la misma calidad. Yo creo que sí son no solamente de la misma calidad, sino también hasta mejor, ¿sí? Porque ahorita hay muchas, digamos, tecnologías, es decir, de combinar los barnices. La gente que realmente en los talleres se dedica a esto como ciencia, ¿no? Pero conozco personas, bueno, algunas están muertas, porque ya no aguantaron la pasión de descubrir realmente el secreto de los barnices antiguos, ¿sí? Por ejemplo, gracias también pues, a las ciencias podemos tener una muestra del barniz de un instrumento italiano, por ejemplo el de Stradivari, y analizarlo químicamente qué es lo que contenía. Es una tarea que apenas se está realizando. Pero los años anteriores, pues la verdad, los lavaderos experimentaban pues, cualquier tipo de cosas, ¿no? Que el barniz, porque, por ejemplo, si ustedes ven el cello que está bonito, es único, pero está hecho de piezas de madera distintas. Por ejemplo, los lados están hechos de pino, ¿sí? Y el otro es se hacen también de abedul y también se hacen de roble, ¿sí? Eso es distinto. Por ejemplo, esta madera, bueno, aparte que se construyó hace como 300 años, tenía que madurar unos 160 años pues, de las generaciones de un laudero a otro. Y pues no sabemos, y obviamente por los anillos que tienen los árboles podemos contar cuántos años realmente tenía el árbol, ¿no? Eso ya lo sabemos. Y lo de los barnices, pues los grandes lauderos pues han llevado a la tumba este secreto. Pues de los grandes podemos mencionar a Niccolo Amati, Antonio Stradivari, Andrea Guarneri, que por casualidad ellos fueron, pues por ejemplo, Andrea Guarneri fue el maestro de Amati, Amati fue el maestro de Stradivari, y todos ellos tienen un barniz muy distinto. ¿Sí? Y obviamente la manera en cómo lo elaboraban era bastante artesanal, ¿sí? Es como la cocina. A veces los chefs no sabemos por qué le sale el mismo plato a uno bien, a otro no le sale tan bien. También es una cuestión de personalidad, ¿sí? Pero tal cual no existía en ese entonces una escuela, digamos, para hacer barnices especiales para los instrumentos. Esos lavaderos, pues cada quien aprendía espiando al maestro, ¿sí? Y ¿qué tal influye? Mira, sí influye, porque antes del barniz que vemos hay varias capas, como 10 capas. La primera capa es una protección, obviamente contra los animalitos y todo que pueden dañar al cello, como la polilla, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Luego la otra capa es protector para que el instrumento sea único, que no se abra ningún tipo de especie de agujeros en él, que no se seque, pues. ¿Sí? Y después van las capas de barniz y depende cuántas capas el laudero decide, pero son capas menos de 1 milímetro, la verdad casi son invisibles. La influencia también en el campo de sonido sí es bastante. Si el barniz cae pesado, o sea es demasiado, se opaca mucho el sonido, independientemente que las bóvedas van a resonar y por las cefas sale el sonido. Sin embargo, los arquitectos de los instrumentos de hace 300 años ponían realmente muy poquito de barniz. Más bien para ellos fue una cuestión de decoración. Y también lo que podemos observar, por ejemplo, algunos instrumentos brillan mucho, ¿sí? Y algunos no tanto. También es la cuestión de barniz. Está comprobado por las cartas por ejemplo, de Antonio Stradivari. Él se quejaba mucho que sus violines no eran tan populares cuando él estaba haciendo. O sea, en la época de Stradivari, pues no era un señor pobre, sino, digamos, los primeros años de su carrera no fueron tan exitosos. Porque después de hacer un instrumento, a la madera, y con el barniz se tiene que ajustar, se tiene que combinar, pues de ahí, de partir de 30 a 60 años.
En ese entonces, los violines más famosos y más populares en las orquestas eran de Steiner, que es un heredero alemán. Que ahorita los violines de Steiner, por supuesto, los conocemos. Llevan más o menos unos 60, 80 años más antiguos que Stradivari. En su época sonaban magnífico, porque ya agarró, digamos, todas cosas se combinaron, el barniz, los materiales, el trabajo. Y Stradivari empezó a sonar 60 años después. Entonces, por eso yo creo que como en ese entonces la ciudad Cremona, italiana, era una provincia española, era de propiedad de corona española. Muchos instrumentos Stradivari los decoró con las perlas, con las joyas y los mandó a la corte. Los podemos ver en exposición en los museos de Madrid, por ejemplo. Y digamos, para él no tenían tanto valor artístico como lo tienen ahorita, sino un valor más decorativo. Entonces imagínense, incrustar perlas, algunas joyas, unas piedras nobles, pues yo creo que sí le influiría un poquito el sonido. Sin embargo, esos instrumentos también tienen un sonido muy especial. Entonces podemos hablar, hay una parte de Lauderos que insiste en el barniz. Yo sí, conociendo el trabajo de ellos, yo insisto en la construcción, yo insisto en la física, yo insisto en el plan de construcción de los instrumentos. Y para mí existen dos tipos de lauderos que profundizan sus estudios sobre el modelo, y algunos agarran el modelo ya hecho, como los de Stradivari, los ven, los miden cuántos milímetros, pero algunos quizás no son tan famosos, pero hacen instrumentos realmente magníficos y no son tan comerciales y que suenan casi a la altura como los instrumentos antiguos. Muchísimas gracias, Vladimir. ¿Alguna otra pregunta? Había visto una mano levantada aquí. Muy tímidamente.